Estoy empezando a grabar, chicos. Ok, anterior semana que hemos empezado con las clases de aquí de cálculo 2 de la materia que estoy dando ahora, hemos empezado lo que concierne a geometría analítica sólida del espacio, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es repasar un breve repaso de lo que hemos visto la anterior semana, ¿ok? Entonces, la geometría analítica del espacio básicamente hace el estudio de vectores y rectas y planos, ¿ok? En el espacio, en 3 dimensiones. Entonces, hemos definido, ¿no?, que los vectores son un conjunto de cuyos elementos o ternas ordenadas de números reales tienen la forma de la forma X, Y y Z, ¿no?, que son los ejes cartesianos, donde cada eje cartesiana tiene sus elementos, que son A sub 1, A sub 2, A sub 3, que son ternas, ¿no?, de 3 elementos que tiene cada vector. Y esos son los componentes, ¿no? A sub 1, A sub 2, A sub 3, pueden ser X sub 1, X sub 2 y X sub 3. Y todos estos componentes pertenecen a los reales, a los números reales. ¿Okay? Entonces, dentro de estos vectores se introducen dos cosas. ¿Cuáles son? Uno que es la igualdad y dos operaciones. Tres en realidad, dos operaciones y una relación de igualdad. Entonces, las relaciones, la relación de igualdad está acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, las dos operaciones son uno que es la suma y el otro que es el producto. Ahora, aquí, por ejemplo, como ejemplo tenemos algunos vectores. Aquí, por ejemplo, tengo el vector A, donde sus elementos son 1, 3 y 2, donde el 1 pertenece al eje de los X, 3 pertenece al eje de las Y y 2 al de las Z. ¿Okay? Los tres valores o los componentes del dicho vector A. Y en el vector B tenemos dos elementos, solamente esto es binario, ¿no? De dos elementos, que son en X y en Y. En X está con el valor de 1 y en Y con valor de menos 1. Y ahora, estos valores estas ternas o valores numéricos que nos van a dar, que van a tener un vector, básicamente tienen que pertenecer a los reales, números reales. Aquí tenemos de manera general un vector C, ¿no?, donde sus elementos son X sub 1, X sub 2 y X sub 3, que es una terna. Ahora, la relación de igualdad, por ejemplo, acá tenemos una definición, ¿no?, sobre la relación de igualdad. Si tenemos dos vectores A y B, se dice que son iguales si, solo si, sus correspondientes componentes son iguales. Sean A, por ejemplo, aquí es una terna, ¿no?, donde sus elementos son A sub 1, A sub 2 y A sub 3. De manera general, por ejemplo, estamos dando una explicación en estos momentos, ¿ok? Y un vector B que son sus elementos B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Y estos dos vectores que tienen elementos, sus elementos pertenecen a los reales ternarios. Entonces, podemos aplicar la relación de igualdad a estos dos vectores, vector A, vector B, y aquí están en función de sus elementos. Entonces, decimos que el vector A es igual al vector B si, solo si, sus componentes son iguales. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Siempre tengan cuidado, chicos, en esto.
Hay que tener mucho cuidado cuando igualamos los componentes. No podemos igualar componente X con componente Y, tiene que ser componente a componente. Si yo voy a hacer una relación de igualdad, tiene que ser X con X. Si yo voy a hacer una relación de igualdad con el otro componente, va a ser Y con Y el otro con Z, ¿ok? Van a tener mucho cuidado. Yo no puedo igualar, yo no puedo aplicar la relación de igualdad de A sub 1 con B sub 2. ¿Por qué? Porque es distinto, ¿no? Porque yo estoy igualando X con Y, nada que ver. Tiene que ser componente X con componente X, componente Y con componente Y y componente Z con componente Z, ¿ok? Entonces decimos que dos vectores son iguales si solo si A sub 1 es igual a B sub 1 y A sub 2 es igual a B sub 2. Y el otro, A sub 3 es igual a B sub 3. Componente a componente. A sub 1 igual a B sub 1. A sub 2 igual a B sub 2. A sub 3 igual a B sub 3. ¿Ok? ¿Está claro, chicos? ¿Hasta ahí me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Sí. Sí. ¿Está claro, Sí. no? Ok. Ahora, aquí tenemos un ejemplo específico, por ejemplo, de este problema, ¿no? Lo que concierne a la relación de igualdad. Aquí, por ejemplo, ya me he dado específicamente números, ¿ya? Ya no estoy explicando como he hecho anteriormente de forma general. Aquí ya estamos haciendo con un ejemplo, pero con un ejemplo específico, ¿ok? Entonces yo me doy dos vectores, ¿ya? Sus componentes son del vector A1, menos 3 y 5. Y el vector B, sus componentes son 1, menos 3 y 5. ¿Ok? Ahora, como yo voy a aplicar la relación de igualdad, voy a decir que estos dos vectores, el A es igual al vector B. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago la relación de igualdad, pero de componente a componente. ¿Ok? Entonces yo digo, 1 es igual a 1. Sí, ¿no? 1 es igual a 1, sí. El otro componente que es en el eje de las Y's, menos 3 es igual a menos 3, sí. Y 5 es igual a 5, sí, ese que es en el eje de las zetas. Entonces, si yo estoy aplicando la definición que anteriormente he mencionado, ya en este ejemplo en particular, para un vector cualquiera, ¿ok? Entonces, aquí se cumple la relación de igualdad, como se observa, chicos. Se cumple acá la relación de igualdad, ¿no? En los tres componentes, ¿no? El componente de las X del vector A es igual al componente X del vector B. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Hola, hola. Sí, Inge. ¿Ok? ¿Ya? Y el componente de las Y's de las Y's del vector A es igual al componente de las Y en el vector B. Y entonces de esa manera podemos concluir que la relación de igualdad se cumple para este ejemplo en particular que hemos hecho. ¿Ok? Ahora pasémonos a la de las operaciones, 1.2, operaciones. La suma de dos vectores A y B se define la suma de dos vectores de la siguiente manera. La suma de dos vectores A y B se obtiene sumando las correspondientes componentes de A y B. Así, si A, aquí también estoy dando una explicación de forma general, ¿ok? De forma general. Luego nos vamos a ir con un ejemplo en particular de forma específica. Entonces, yo me estoy dando dos vectores de manera general, donde sus componentes son A sub 1, A sub 2 y A sub 3, y del componente del vector B son B sub 1, B sub 2 y B sub 3. ¿Ok? Dice, ¿no? Si yo tengo estos dos vectores, entonces la suma de ambos vectores es de la siguiente manera. Componente a componente, chicos, no se olviden, no mezclen X con Y, ¿ya? Tengan cuidado, componente a componente. Entonces la suma de estos dos vectores va a ser lo siguiente, A sub 1 con B sub 1, ¿no? A sub 1 más B sub 1, ahí está. Y luego yo lo aplico una coma para la separación del otro componente que es
A sub 2 con B sub 2. Y el otro que es A sub 3 con B sub 3. Ahí están. Esa es la operación de la suma de dos vectores. ¿Ok? Ahora, yo me doy aquí, por ejemplo, un ejemplo en particular, ejemplo 1.2. Si yo tengo dos vectores, aquí ya me está dando de manera específica, un vector cualquiera A y un vector cualquiera B. Pero ya tengo sus componentes que son los números reales. Entonces, si yo sumo componente a componente, digo lo siguiente, 3 más 1, 3 más 1, 4, ¿ok? Coma. El otro componente, 4 más 5, 9. 4 más 5, 9. Ahí está el valor de 9. Y el otro componente, que es en el componente de las zetas, menos 3 más menos 2, ahí está, menos 3 más menos 2, ley de signos, más por menos, menos. Como los dos son los signos negativos iguales, tienen el mismo signo, entonces se va a sumar, pero se va a mantener el signo negativo. Menos 3, menos 2, menos 5. Entonces, la suma de estos dos vectores me da otro vector, pero es otro vector distinto, ¿no? Ahí está, A más B. Este es el vector de la suma de A más B. ¿Está claro, chicos, hasta ahí, cómo estamos desarrollando? Sí. Ok. Pasémonos a la siguiente. Un ratito, voy a borrar, por favor, lo que escribí. Ok, ahora, el producto. El producto de un vector A, el producto de un vector A por el número C. El C es cualquier número y que pertenece igual a los reales, ¿ok? Entonces C puede ser un 2, un menos 2, un 3, un menos 3, o un 5, un menos 5, cualquier valor, cualquier escalar, pero tiene que pertenecer a los números reales, ¿ok? Entonces, el producto de un vector, ¿cómo se define? Ya estamos en la segunda operación que se aplica en la de los vectores. El producto de un vector A por un número C se obtiene multiplicando cada componente de A por el número C o por el escalar C, ¿ok? Así, si A es igual, aquí igual, estamos dando de manera general, aquí igual estamos dando de manera general un vector de manera general A, ¿no? Donde sus componentes son A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Entonces yo lo multiplico por un C o por un número cualquiera. Al multiplicar va a ser afectado todos los componentes del vector A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces yo lo voy a multiplicar. Es como decir que yo estuviera haciendo C por A sub 1, C por A sub 2 y C por A sub 3. ¿Ok? Entonces a todos los componentes del vector A va a afectar si yo lo multiplico a este vector por un número o por un escalar, que es un número, y eso va a afectar a todos los componentes de dicho vector. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo en particular. Aquí tenemos un ejemplo en particular, por ejemplo. Aquí está. Aquí, ejemplo 1.3. Si A, ya me he dado valores, ¿ok? Estamos explicando de manera específica. Aquí, por ejemplo, ya me he dado valores para el vector A. Ahí está. 1, menos 2 y 3. Ok. Si yo lo multiplico a este vector por un escalar o por un número,
Aquí, por ejemplo, ya le he multiplicado al vector. Entonces, esto va a influir a todos los componentes. 3 por 1, 3. Aquí está el número 3. 3 por 2, 6. Pero como el 2 tiene un signo negativo de por delante, va a ser menos 6. Y el otro, 3 por 3, 9. ¿Ok? De esa manera se va distribuyendo lo que es cuando se hace un producto de un vector por un número. ¿Han entendido, chicos? ¿Está claro? Hola, hola. Sí, Inge, está claro. Ok. Sí, Inge. Ahora, como punto 2, tenemos algunas propiedades generales que anterior semana estábamos viendo, ¿no? Que son básicamente las operaciones de lo que conocemos, ¿no? Lo que es Por ejemplo, acá tenemos, se ha implementado la suma, ¿no? Entre dos vectores, donde podemos decir que esta propiedad se cumple. Digamos, la suma de un vector A, la suma de un vector A con un vector B es igual al vector B sumado más el vector A. Entonces podemos decir que en este caso que la suma de dos vectores es conmutativo, ¿ok? Es lo mismo decir A más B que B más A, ¿ok? Entonces podemos concluir que si tenemos la suma de dos vectores, entonces la propiedad conmutativa se cumple para estos dos vectores. ¿Ya? Si nosotros sumamos de la manera de A más B, o podemos sumar también al revés, a la inversa, primero el B, luego el A, también nos va a dar un valor nos va a dar un valor igual a lo que es A más B, ¿ok? Entonces cumple la propiedad conmutativa para dos vectores diferentes. Ahora, en la segunda propiedad, aquí, por ejemplo, tenemos tres vectores, que son vector A, vector B y vector C. Entonces, si yo, digamos, acá tengo primeramente asociado el vector A y el vector B, puedo decir que tengo asociado el vector A más el vector B más el C es igual al vector A más la asociatividad del vector B más C. Entonces, en este caso podemos decir que la propiedad asociativa para tres vectores se cumple, la propiedad asociativa, ¿no? Donde podemos asociar primeramente el vector A y el vector B y luego lo podemos sumar recién el C, es igual a decir que A más asociando el vector B más el vector C, se cumple esta igualdad en las propiedades generales de los vectores. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Inge. Ok, ahora, por ejemplo, si tenemos un vector A cualquiera, si nosotros lo sumamos por un vector nulo, que es el 0, que es el común que utilizamos siempre, si nosotros lo sumamos a un vector A cualquiera con un vector nulo, nos va a dar el mismo vector, ¿no? Es como yo lo sumara por decir, más adelante vamos a ver esto, les voy a explicar, ¿ok? Va a ser A más 0 igual a A. O decir lo mismo, 0 más el vector A es igual al vector A. ¿Ok? Ahora, como cuarta propiedad aquí tenemos, es el inverso, ¿no?, del vector en una suma. Entonces yo puedo sumar a un vector por su inverso, me va a dar el vector nulo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo lo sumo a un vector A por su inverso, que es el menos A, me va a dar el vector nulo. ¿Ok, chicos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro eso? Sí. Ok. Ahora, otra propiedad, la propiedad 5, que es la propiedad de la identidad, ¿ok? Cualquier vector, en este caso un ejemplo en particular, un vector cualquiera sumado por la identidad nos va a dar el mismo vector,
Ahora, en el punto 6, aquí tenemos el producto, ¿no? El producto de dos números multiplicado por el vector A es igual, ¿no? Es asociativo en este caso. Inicialmente estamos asociando los dos números, ¿no? Entonces podemos decir que A por B, que son números asociados y multiplicado por el vector A, es igual a decir al número A asociado al número B por el vector A. Entonces, esta igualdad igual se cumple en las propiedades de los vectores, ¿ok? Esta igualdad igual se cumple en la propiedad de los vectores, ¿ok? Ahora, en la propiedad 7, que es el producto más la suma, es mixto en este caso, ¿no? Entonces, en este caso, la distributividad de un vector A por un número se da de la siguiente manera. Es como decir A por un número A, el vector A por un número A, ahí está, más el vector B, el vector A por un número B, ahí está. Entonces, en este caso podemos decir que la suma de dos números por un vector A es distributivo, ¿ok? La propiedad distributiva en este caso se cumple siempre y cuando en las dos operaciones mixtas, ¿ya? Donde dos números pueden sumarse, que al multiplicar por un vector se puede distribuir el dicho vector por cada número, ¿ok? A por el número A más el vector A por el número B. Entonces podemos decir que la propiedad distributiva también se cumple para un vector en particular en función al número A más B. En la propiedad 8, en este caso, tenemos asociado la suma de dos vectores, ¿no? A y B. Si yo lo distribuye el número, que es el A, un número cualquiera, por los dichos vectores, también se cumple la propiedad distributiva, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo estoy distribuyendo este número a ambos vectores, tanto aquí como al otro. Entonces también se cumple esta igualdad en las propiedades de los vectores, cuando se hace ese tipo de distributividad. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos demostrar el vector nulo? El vector nulo de la siguiente manera podemos demostrar. Por ejemplo, acá yo tengo, yo he tomado la propiedad, el anterior era esta, la que es, voy a demostrar la propiedad 3, ¿ok? Entonces, en la propiedad 3, yo me doy un valor cualquiera, ¿ok? Un vector con valores arbitrarios que yo quiero, ¿ok? De manera general estoy haciendo por si acaso. Entonces yo digo un vector A cualquiera, donde mis elementos son A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Entonces yo también tomo al mismo tiempo el vector neutro, o el vector nulo, mejor dicho, estoy mal. El vector nulo. El vector nulo, ese es el vector 0, ¿no? Que no tiene valor. Entonces sus elementos van a ser 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Entonces yo hago la suma, ¿no? De un vector A por el vector nulo. Entonces se desarrolla de la siguiente manera. Aquí yo tengo el vector A y el vector nulo. Entonces vamos a desarrollar de manera general, con los componentes de manera general, y vamos a desarrollar cómo se hace la suma de un vector A cualquiera por el vector nulo. Entonces, A sub 1 más 0, ahí está, A sub 1 más 0. Luego el otro, A sub 2 más 0, aquí está, A sub 2 más 0. A sub 3 más 0, ahí está, A sub 3 más 0. Entonces, si yo lo sumo cualquier número real, lo sumo, el elemento nulo va a darme el valor del mismo número real, ¿no? Es como decir, si yo sumo 1 más 0, es 1. A sub 1 más 0, A sub 1.
A sub 2 más 0, A sub 2. Y A sub 3 más 0, A sub 3. Y aquí está el valor. Entonces se cumple la propiedad 4 cuando un vector cualquiera sumado por el vector nulo nos va a dar el mismo vector. ¿Y se han dado cuenta, chicos? Aquí hemos obtenido básicamente el mismo vector, ¿no?, que al inicio teníamos, al sumarlo por el vector nulo o el vector 0. ¿Han entendido, chicos? Sí, Inge. Sí, ¿está claro? ¿Alguna duda, chicos? Pregunten. Estamos dando un breve repaso. Tienen que tomar bien esto por si acaso, porque más adelante sí o sí van a aplicar esto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie es? ¿Nadie, no? Ok. Ahora, como nota aquí podemos anotar, podemos decir lo siguiente. Nota. Así, si un número real que es ternario con las dos operaciones, o un vector, mejor dicho, ¿no? Un vector que pertenece, que es de un vector cualquiera ternario con las dos operaciones. Por ejemplo, este signo, letra que está con mayúscula, significa reales, ¿ok? ¿Ya? Eso quiero que tomen en cuenta. Reales, que son ternarios, que tienen tres valores, con las dos operaciones, que son la suma y el producto, y estas 8 propiedades en un espacio vectorial tridimensional, y los elementos que pertenecen a los reales ternarios se llaman vectores, ¿ok? Esa es una nota un resumen, por ejemplo, de todo lo que se ha hablado anteriormente. Entonces podemos decir que así, otra vez vuelvo a repetir, que un número real ternario que está en 3 dimensiones con las dos operaciones que son la suma y el producto, y con estas 8 propiedades que hemos mencionado anteriormente, se convierte en un espacio tridimensional, espacio vectorial tridimensional que está en 3 dimensiones, y los elementos de R3 se llaman vectores. ¿Ok? Ahora tenemos una representación geométrica de los vectores. Por ejemplo, un vector es una seguidilla de puntos, ¿ok? Trazado así, de puntos, de puntos, de puntos. Donde estos puntos están bien seguidamente colocados formando una línea, ¿ok? Bien, o sea, son puntos consecutivos en realidad, como se representa un vector. Pero ahora, como es una línea sin límites, entonces al vector hay que darle límites. Entonces yo le voy a dar un límite o un inicio que voy a colocarle el punto P y un valor y un final, un inicio y un final, ¿no ve? Un inicio y un final, y el final va a ser, le voy a simbolizar con la letra Q, PQ. Entonces mi vector va a ser entre P y Q, ¿ok? Este va a ser mi vector, entre P y Q. Entonces, ¿yo cómo puedo encontrar el tamaño de este vector? Entonces, el tamaño de este vector va a ser Q menos P, ¿ok? Q menos P, eso me va a dar el tamaño de este vector. El tamaño, la distancia de este vector, cuánto mide. ¿Ok? Entonces me va a dar ese valor del vector A, va a ser Q menos P. ¿Ok? Esto nos va a dar un punto y aquí es un punto. Entonces yo lo voy a hacer, la diferencia de esos dos puntos me va a dar eso igual al vector A. ¿Ok? Y ahora aquí tenemos un vector, mira. Ahí está. Ya tiene definido este vector, el módulo, el tamaño.
Ya no es como este aquí, sobre los puntos consecutivos está trazado, sino aquí ya tengo el tamaño definido de mi vector. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se representa un vector en el espacio tridimensional? Es de la siguiente manera. Yo tengo un vector que está aquí con los elementos que corresponden, ¿no?, a las tres dimensiones, X, Y y Z. Entonces, un vector se traza de esta manera. Aquí está. ¿Ok? Entonces tengo un valor en eje de las X, tengo un valor en el eje de las Y y tengo el otro valor en el eje de las Z, y su proyección de este vector en el espacio, en las tres dimensiones, es este puntito, que va a partir, va a ser del origen hasta aquí. ¿Ok? Se va a cortar, chicos, y vuelvan a ingresar rápido, por favor. Voy a cortar, chicos. Ya, Inge.